Puedo deducir entonces de sus declaraciones que en caso de que se reabriera la investigación, ustedes tendrían elementos que permitirían esclarecer el caso como un homicidio. Claro, tenemos elementos que señalan hacia un probable responsable material, incluso intelectual. Muchas gracias, señor Ochoa. No tengo más preguntas que hacerle. Condenamos el artero crimen de Digna Ochoa y nuestra más enérgica condena a quien quiera que lo haya hecho. Nos encontramos muy probablemente ante un suicidio disimulado. ¿Cómo se explica un suicidio con 3 disparos? Ellos precisamente montaban un escenario en un local semejante a donde mataron a Digna, ¿sí? Y pues ahí alguien la hacía de Digna, supuestamente sonaba los disparos y todo tipo de cosas, y donde prácticamente Digna se mató. Digna no era ambidiestra, Digna era diestra, si no era zurda. Entonces ella supuestamente se pega el tiro con la mano izquierda, con el gatillo hacia arriba, algo atípico. Hacia arriba, de acuerdo a nuestros peritos, por la posición del casquillo, ¿sí? Pero nunca tampoco nos explicaron por qué tuvo la mancha de la sangre en la mejilla derecha. Yo le decía a ellos sarcásticamente, ¿sí? Si ella se pegó el tiro en el lado izquierdo y no hubo orificio de salida y tiene su mejilla derecha toda manchada de sangre, pues probablemente se haya cansado y se cambió de posición, ¿sí? Es lo que yo les decía a ellos. Explíquenme. Eso fue lo que me mantuvo vivo. Eso fue lo que me dio fortaleza, ¿sí? Eso nunca me lo explicaron. Jamás me explicaron todo eso. Jamás nos explicaron los puntos de sangre que había dentro del local o el despacho donde mataron a Digna. Había 25 puntos de sangre, ¿sí? Había masa encefálica rumbo al sanitario, pero estaba como que así. Un muro había intermedio y el sanitario al fondo, y a una altura como de 1,20 había masa encefálica. Entonces quien la mató se fue al sanitario, al lavabo, a lavarse las manos. Pienso yo que se sacudió la mano, llevaba algo, sí, y era masa encefálica. Ellos nunca nos explicaron eso. Hay algo que me llamó mucho la atención en su declaración. Usted dice que el arma periciada no es el arma que fue incautada en la escena del hecho. ¿Me puede abundar sobre ese aspecto? Claro que sí, señor juez, y si usted me autoriza, puedo buscar exactamente el tomo y los folios para que ustedes los tengan en cuenta, pero sencillamente le voy a mencionar que el arma que se recogió en el sitio de la escena está registrada con un número diferente al arma de matrícula que se analiza en particular como parte de los dictámenes que llevaron a la confrontación balística. Desde este punto de vista, pues sabemos claramente que la falta de identidad entre el arma levantada y el arma periciada pues genera una inconsistencia y una incongruencia absolutamente irresoluble. En la vida hay retos. Yo me fijé un reto porque sentí yo que tenía la razón, y era en base a unas fotografías nada más, ¿sí? Que marcaban, que me decían todo lo contrario a lo que la Procuraduría sostenía, en base a fotografías, en base a unos peritajes de nuestros propios peritos, que el arma sí maculaba, ¿sí? Que el tiro no fue en el temporal sino en el parietal, ¿sí? Que la mejilla derecha cómo se maculó de sangre, si no hubo orificio de salida. Entonces fue eso lo que a mí me hizo seguir adelante. Yo les dije a mis padres, a mis hermanos, si yo hubiera sido el muerto o el asesinado, Digna hubiera hecho hasta lo imposible por esclarecer mi muerte. Mía. Sí. Entonces yo decidí darle seguimiento a el caso,
porque yo estaba seguro que estábamos ante un homicidio totalmente ruin y cobarde. Son varias las líneas de investigación que pueden llevar a la identificación de la o las personas responsables. Algo que nos parece fundamental es seguir el hilo de las amenazas y actos de hostigamiento, tentativas de homicidio, secuestro que sufrió los meses anteriores a su asesinato. Quien dejaba estos mensajes de amenazas, no solamente contra Digna, sino contra sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta fundamental. Necesitamos revisar justamente quiénes estuvieron torturando de esa manera psicológicamente a Digna. Esa es una de las líneas importantes que tenemos que revisar, que se tiene que investigar quién le realizaba esas amenazas, quién la secuestró, quién intentó matarla justamente. Sí, y yo dos temas igual, o sea, que se suman a esta parte de la hipótesis es ¿qué intereses estaba afectando a Digna con su trabajo? ¿A quién estaba afectando? Que va ligado al tema de las amenazas, desde luego, pero ¿a quién estaba afectando Digna? ¿O qué intereses estaba tocando? ¿A quién estaba señalando Digna como parte de su trabajo también? Tanto en Guerrero como en Chiapas, como en Veracruz, en diferentes partes, en la propia Ciudad de México, de los casos que llevaba, a quién estaba, digamos, incomodando como parte de su trabajo. Eso es un acto fundamental. Puede estar ligado a las amenazas o no, pero se tiene que hacer un análisis de contexto a este tipo de casos. Claro, porque pueden ser dos grupos distintos. Exacto, o varios grupos distintos. O varios grupos. Y el tercero que me parece que nunca se analizó como tal, y creo que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, es quién o quiénes tienen no la capacidad de hacer la ejecución, sino la mentalidad de alterar la escena, de tergiversar la escena, de manipular la escena. Esto de ponerle los guantes a Digna, poner el polvo, tirar las cosas, dejar la amenaza. O sea, ¿quién o quiénes? No se trata de un ejecutor ordinario que pagas y te da 2 disparos en la calle. O sea, es un acto planeado, es un acto orquestado, donde participan cuando menos 2 personas. Digo, esa es una hipótesis nuestra, no fue una sola persona. Sí, no podría por ser los una hechos persona en sí mismo, cuando menos 2 personas, con esta intención no solo de ejecutarla, porque hubiera sido muy fácil, tocas la puerta, abres y ahí en la puerta le das 2 disparos y se acabó. O sea, no hay mayor complicación. Pero ¿quién hace toda esta escena? Además, la tortura, le da un disparo, altera toda la escena. Eso sí es importante. O sea, se tiene que hacer un análisis. Yo pensaría incluso hasta un perfil sobre esa persona que hizo todos esos actos, porque sí nos podría arrojar también o tener una aproximación hacia quién pudo participar. Creo que son varias de las líneas que están abiertas. Están correlacionadas todas con el trabajo de Digna, con el trabajo como defensora de derechos humanos, y ahí está la clave. Yo creo que aún 20 años después, si se hace un buen análisis, si se hace una buena investigación, sí se puede lograr determinar quiénes son los responsables. Nunca pensaron que fuéramos a aguantar 20 años. Ellos le apostaban a medio año, a lo máximo 1 año, de ida y vuelta a Misantla y de Misantla a México, pero no. Se equivocaron y se equivocaron muy mal con nosotros. Así es. Es en este ánimo que el Estado considera que continuar con el litigio de ciertos aspectos del caso podría resultar no solo estéril, sino que además podría causar una victimización secundaria sobre la familia de la defensora y abogada, como ha sido expresado en el propio texto del ESAP. En virtud de lo anterior, el Estado ha decidido, y así se lo informa a la Corte, reconocer su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en los términos señalados en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, el Estado reconoce que las violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención también se relacionan con el artículo 7 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.